Bueno, eh, recordamos rápidamente, ¿no? Lo que habíamos visto la clase pasada, al final de la clase pasada, básicamente. Recuerda, habíamos pasado del formalismo de Lagrange, basado en un lagrangiano, que dependía de las variables, funcionalmente dependía de las variables Q y Q punto, y del tiempo en general, ¿está bien? Donde obviamente Q punto son las derivadas del tiempo de las trayectorias Q, ¿no? De T. Y lo que teníamos eran las ecuaciones de Lagrange, que, bueno, se obtenía a partir del lagrangiano y nos daba un conjunto de n ecuaciones para las para n ecuaciones de segundo orden en el tiempo, segundo orden de derivación en el tiempo, para determinar las n trayectorias Q de T, ¿no? Bueno, la formulación alternativa de Hamilton se basa en un hamiltoniano que ahora depende de las Q también, pero no de las Q puntos, sino de las P, los momentos generalizados, ¿no? Conjugados cada uno de una variable Q, o sea, cada Q1 le corresponde un P1, etcétera, ¿no? Y además, las ecuaciones, en lugar de tener n ecuaciones de segundo orden de derivación del tiempo, tenemos dos n ecuaciones de primer orden del tiempo, ¿no? Para las dos n variables, Q y P. ¿Está bien? Las ecuaciones tenían esta forma bastante simétrica y que, bueno, utilizando lo que llamamos el formalismo simpléctico, la podíamos, digamos, escribir de una manera compacta, ¿eh? Definiendo el vector de coordenadas, digamos, y momentos, ¿no? Q y P, el vector eta. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, el gradiente del hamiltoniano será también otro vector, ¿no? Y introduciendo la matriz esta, la matriz simpléctica, definida de esta manera, ¿no? Ceros en esta parte, ceros en esta, la identidad en esta submatriz y menos la identidad en esta. Bueno, se ve claramente, digamos, que uno puede escribir las ecuaciones de Hamilton de esta manera. ¿Está bien? Forma matricial, si quieren. Bueno, donde J tenía además estas propiedades, ¿no? Muy, muy obvias algunas, ¿no? La traspuesta es menos J. Y bueno, y el producto de traspuesta por J, fíjense que nos da la identidad en el espacio de matrices 2n, ¿no? 2n por 2n, ¿no? Entonces la traspuesta es también inversa, que a su vez es menos J, ¿no? O sea, esa propiedad. Y bueno, y la matriz al cuadrado, J por J, producto matricial, fíjense que es menos la identidad, ¿no? ¿No? Una cierta similitud, digamos, analogía al caso de la unidad imaginaria, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso ha sido un repaso rápido, muy rápido. Y ahora la cuestión es esta, ¿no? Las ecuaciones de Hamilton son estas, las hemos deducido a partir de varias, digamos, del principio de mínima acción, por ejemplo, ¿está bien? Y a través de y alternativamente a través de una transformación de Legendre, ¿no? Pero bueno, fíjense que estas expresiones, en principio, uno también podría hacer cambios de variables, ¿no? Como habíamos hecho en el lagrangiano, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, en Nether, ¿no? Hacíamos cambios particulares, ¿no? Y continuos de la variable para determinar si había invariancia o no del lagrangiano y obtener simetría, bueno, cosas así. Bueno, también podemos hacer cambios de variables en estas funciones hamiltonianas, que dependen de P y Q, podríamos pasar a nuevas P y a nuevas Q. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, la cuestión es que un cambio arbitrario de variables, ¿está bien? En principio no me asegura que las ecuaciones en las nuevas variables tengan la misma forma, ¿no? O sea que si yo transformo del hamiltoniano de la variable Q y P a un nuevo hamiltoniano, digamos H moño, de nuevas variables, que son Q y P mayúsculas, ¿no? O Q' y P', en principio eso no me asegura que digamos que las ecuaciones en las nuevas variables tengan la misma forma que tenían las variables originales, ¿no? ¿Okay? Bueno, ese es un problema, digamos, transformaciones arbitrarias no sirven. En el caso de Lagrange sí, recuerdan, ¿no? Haciendo cualquier transformación de las Qs a nuevas Qs, ¿no? Escribiendo Q' como funciones arbitrarias de las Qs, las ecuaciones de Lagrange en las nuevas variables serán iguales, ¿no? De la misma forma, simplemente transformando
el lagrangiano, el nuevo lagrangiano. Bueno, en el caso de Hamilton no es tan simple. ¿Eh? Entonces, vamos a ver que las únicas transformaciones que mantienen la forma de las ecuaciones son las que llaman las transformaciones canónicas. ¿Eh? Esas son transformaciones que mantienen en las nuevas variables la forma canónica de las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Obviamente, si uno hace una transformación arbitraria y usa estas ecuaciones, ¿no?, para determinar las ecuaciones de las nuevas variables, por supuesto va a tener ecuaciones de evolución que son válidas, digamos, para las nuevas variables, pero por supuesto pero no van a tener esta forma genérica. ¿Está bien? No van a ser derivables de esta manera de una función hamiltoniana. Serán cosas más complicadas. Obviamente, si, si la transformación se hizo a partir de las variables originales en las que valían las ecuaciones, obviamente las nuevas variables van a determinar correctamente la dinámica, ¿no? Pero no van a tener esta forma. ¿Está bien? Salvo que la transformación sea canónica. ¿Está bien? Esa es la idea de la ley. Entonces, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que la transformación sea canónica? Bueno, fíjense, una manera de ver eso es partir del principio de Hamilton, de mínima acción. Escrito, bueno, en términos de, esto sería el lagrangiano, ¿no? Escrito en términos del hamiltoniano. Entonces, bueno, lo que hacíamos, como ya habíamos visto, recuerdan un poco también por propiedad de las transformaciones de Legendre, que nos decían que si uno variaba arbitrariamente las P independientemente de las Q, las trayectorias P, independientemente de las trayectorias Q, lo cual en principio, fíjense que eso no sería posible, ¿no? Porque P es una función, digamos, de las Q y las Q puntos, ¿no? Recuerda, la transformación de Legendre me dice que la P es la derivada de L respecto de Q punto. Y como L es una función de Q y Q punto, bueno, me queda que las P son funciones de Q y Q punto. Obviamente, cuando yo varío la trayectoria Q, el Q de T completo, me varía correspondientemente el Q punto, ¿no? Que es simplemente la derivada de la Q. Entonces, bueno, la variación de delta en principio quedaría absolutamente determinada por la variación de Q, que de hecho es lo único que me pide Hamilton, ¿no? Cuando en su principio de Hamilton me pide lo que estoy variando son solo las Q. ¿Eh? Pero bueno, la transformación de Legendre, recuerdan, me decía que si yo matemáticamente, ¿no?, independientemente de nada, consideraba las trayectorias P como trayectorias independientes, como funciones independientes de las Q y los Q puntos, y yo las variaba, por ejemplo, dejaba fijo los Q, las trayectorias Q, con lo cual Q punto no variaba, ¿no? Tampoco. Y varío las P arbitrariamente. Bueno, recuerdan que esa variación me daba que la variación de la acción era cero, por propiedad de la transformación de Legendre, propiedades matemáticas puras. Entonces, bueno, eso me permitía considerar en el principio de mínima acción las variaciones de las P como si fueran independientes de las variaciones de las Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, y con eso además habíamos visto que haciendo eso obteníamos efectivamente las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Es un poco lo que está hecho acá, ¿no? Si variamos ahora la acción considerando, como decíamos, las trayectorias P y las trayectorias Q como independientes, la variación sería esta, pedimos que sea cero, ¿no?, con la condición de que las variaciones de los Q sean cero en los extremos. Entonces, bueno, simplemente esencialmente integrando por partes, ¿no?, este término, acá, y usando la condición esta, bueno, nos quedaba esta forma de la variación de la acción, ¿no? Que si uno lo ponía a cero y considerando nuevamente, ¿no?, como hemos dicho que las Q y las P son independientes, entonces, bueno, cada una de estos paréntesis tiene que ser cero por separado, ¿no? ¿Ok? O sea, las Q son independientes todas entre sí. En esta sumatoria que dice que cada uno de estos términos tiene que ser cero. Los P también independientes entre sí y además independientes los Q y los P, ¿no? Entonces, bueno, obteníamos las ecuaciones de Hamilton. Bueno, entonces fíjense que esto me dice que si yo puedo escribirlas, que cuando hago un cambio de variables, ¿no?, paso de las variables Q y P digamos, de las cuales depende el hamiltoniano STH, paso a nuevas variables,
que me definen, digamos, que corresponden a un nuevo hamiltoniano, o sea, al nuevo hegemonio. ¿Está bien? Entonces, si en estas nuevas variables, digamos, la acción se podía escribir de manera tal que su variación me da las mismas ecuaciones, ¿eh? Entonces, bueno, claramente esa transformación es lo que yo llamo una transformación canónica. ¿Eh? Pero fíjense que tenemos una libertad, ¿no? Porque recuerdan, ¿no? Que la acción tenía una invariancia que llamamos invariancia de Gauge, ¿no? Que si al integrando le sumamos, o si quieren al lagrangiano, ¿no? Que era lo que estaba integrando, le sumamos una derivada total del tiempo, digamos, la variación de la acción, no, esa derivada total no contribuía y las ecuaciones que obteníamos eran las mismas. ¿Está bien? Simplemente, ¿no? Porque siendo esto, el integrar, esto me queda, este término acá, me queda simplemente la m evaluada en los extremos. ¿Está bien? Y si en los extremos no varían digamos, las coordenadas P y las Q, ahora tengo las Q y las P tengo que ir ahora también, ¿no? En ese caso, bueno, en ese caso no, esto no contribuye, ¿no? ¿Está bien? Un m es una función arbitraria de las Q y las P, digamos, en este caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pedimos? Pedimos, bueno, eso, que al hacer la transformación, la acción que se escribe de esta manera, se pueda escribir de esta otra manera. Donde damos la libertad de que efectivamente al hacer la transformación aparezca acá una derivada total. ¿Eh? Si no, restringiríamos mucho la posibilidad, ¿no? O sea, esta sería la forma, si quieren, más general, que al hacer la variación de la acción escrita de esta manera, me obtengo directamente las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica en las nuevas variables, ¿no? ¿Está bien? ¿Está más o menos claro esa idea? Profe, ¿por Sí, qué decime. evaluar el delta M entre T2 y T1 da 0? No, porque justamente la condición es que las trayectorias no cambian en los extremos, no están fijas en los extremos, Sí, ¿no? eso, pero el delta M también. No, 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 no. El m, este es una derivada total del tiempo. Cuando lo integro, la integral me queda m evaluado en los extremos. Por eso, ¿Está pregunto por bien? qué eso da 0. Bueno, cuando yo varío eso, como digamos, las coordenadas en los extremos están fijas, la m está fija en los extremos. Entonces Ah, su ok. variación no contribuye. El delta de m, digamos, sería 0. Solo me contribuye el delta de esto que me da, usando la misma técnica acá, Claro, integrando por parte y todo, me da las mismas ecuaciones. Estas, ¿no? ok. Gracias. No, no, por favor. Fíjense que estamos pidiendo también que los delta P sean 0, ¿no? O sea, es completa todo el... O sea, el sistema parte de un punto y llega a otro punto fijo, ¿no? Yo puedo variar en el medio de las trayectorias, los Q y los P, pero, digamos, partiendo de un punto y llegando a otro punto, siempre fijo esos puntos, ¿no? ¿Está bien? Estoy hablando de puntos ahora en el espacio de fases, ¿no? ¿Okay? Imagínense el espacio de fases, de 2n dimensiones, todos los nq y los np. Un punto en el espacio de fase me da completamente el estado completo dinámico del sistema, ¿no? ¿Está bien? Cuando yo lo hago a partir de ahí, siguiendo una trayectoria cualquiera, pero partiendo de un punto dado del espacio de fase y llegando a otro punto dado del espacio de fase. Pero puedo digamos, ir de un punto al otro a través de cualquier trayectoria. Digamos, ¿eh? Matemáticamente, ¿no? Eso es lo que me dice el principio de Hamilton. Por supuesto, la trayectoria correcta, la que va a seguir el sistema, es la que minimiza la acción, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces la condición es esta, ¿no? Que los integrandos del integrando, digamos, de la acción, al hacer la transformación, se pueda quede de esta manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que les pido. Escribo que el integrando, lo que está escrito acá, ¿no? Las variables estas, originales, al hacer una transformación canónica, bueno, digamos, la nueva acción, su integrando va a ser esto. ¿Está bien? Bueno, fíjense entonces si multiplicamos por diferencial del tiempo, acá me queda el diferencial de m, bueno, y acá, bueno, el q punto por diferencial del tiempo es el diferencial de q, lo mismo acá.
O sea que si yo, bueno, paso el m para, bueno, paso todo para la izquierda, ¿no? Me quedo con el m de este lado. Fíjense, ¿no? El diferencial de m lo puedo escribir así, ¿no? Acá me queda, fíjense, el h moño menos h por el diferencial t. Bueno. Y acá, bueno, pq punto originales menos pq punto nuevos, ¿no? Por dt. Y lo que decíamos, ¿no? Q punto por dt es de q. O sea, fíjense que el diferencial de m queda de esta manera. Entonces, bueno, claramente esto me está expresando m como una función de qué variables. De las q chicas, las q grandes y del tiempo, ¿no? Justamente al variar esas variables, varía la m, correspondientemente, ¿no? Entonces, bueno, claramente uno identifica acá quiénes serían las derivadas de m parciales respecto de cada una de las variables, las que depende, ¿no? Esta de acá tiene que ser la derivada parcial de m respecto de q chica. Esto de acá con su sigma tiene que ser la derivada de m respecto de q grande, parcial. Y esto de acá, la derivada de m respecto del tiempo parcial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, identificamos esto. O sea que la función esta m, que aparece, si quieren, dentro del integrando de la acción al hacer la transformación, tiene que cumplir con estas condiciones, ¿eh? Para que la transformación sea canónica, ¿no? Justamente, existe la m, tiene que cumplir con estas condiciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Entonces nos consideramos a la m como una función de las variables q, q chicas, digamos, q grandes y el tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que uno puede, a partir de esto, puede determinar, en principio puede determinar cuál es la transformación que cumple con esto. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos estas condiciones, ¿no? Que este pk, que la derivada de m respecto de q chica es p chica, ¿no? Entonces, bueno, si derivamos esta función m, siendo que es una función de la q chica, q grande y del tiempo, fíjense que me queda, de este lado me queda una función de lo mismo, ¿no? De las q chicas, q grandes y del tiempo. Tenemos n ecuaciones de este tipo, ¿no? Para los n k, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de este sistema de ecuaciones, de n ecuaciones, yo podría despejar en principio las nq grandes, ¿eh? En función, por supuesto, de las q's y las p's, ¿eh? Y el tiempo. Entonces tendría, por ejemplo, ya tengo explícitamente cómo sería la nueva variable en términos de las viejas. ¿Está bien? La nueva q. Bueno, y si voy a la otra relación, esta de acá, ¿está bien? Fíjense, derivo, digamos, la m respecto al q grande, ¿eh? Y me queda directamente ya, bueno, por supuesto, el m es una función de las q y las q grandes, me queda una función de las q chicas y las q grandes, pero las q grandes ya sé cómo se escriben. Las reemplazo ahí y tengo entonces las p explícitamente en función de las variables viejas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, para esto tengo que suponer dada una función m, ¿no? Si yo doy una función m cualquiera de estas variables, fíjense que ya puedo obtener explícitamente la transformación que sé que es canónica, ¿no? Cuando hago esta transformación, las ecuaciones van a ser las ecuaciones en su forma canónica. Pero fíjense también otra cosa, ¿no? Que lo que vimos acá. Que esto de acá tiene que ser la derivada de m respecto al tiempo. O sea que fíjense que el hamiltoniano nuevo, el hamiltoniano, digamos, que cumple con la forma canónica de las ecuaciones, no es simplemente el hamiltoniano, es esto acá, ¿no? El hamiltoniano nuevo no es simplemente el hamiltoniano viejo, en el cual, por supuesto, hice el cambio de variables, ¿no? Acá este dependía de las q y las p chicas, bueno, tengo que escribir la transformación, sería la inversa de esta, reemplazo las q y p chicas en términos de las q y p grandes, entonces me quedaría acá el nuevo hamiltoniano en función de las q y p grandes. Esto es lo que significa el h acá de este lado, ¿no? ¿Eh? H moño es una función de las nuevas variables. Bueno, para eso tengo que reemplazar el h original de las viejas variables, las que escribo en términos de las nuevas, pero eso no alcanza, ¿eh? Le tengo que agregar
si la función m además depende del tiempo explícitamente, le tengo que agregar este término. Entonces, bueno, ahora sí, fíjense, una dada función de esta variable y en general del tiempo podría no depender eventualmente, en cuyo caso el hamiltoniano sería simplemente el transformado sin agregarle nada. Pero bueno, en general depende del tiempo. Esta función me determina unívocamente la transformación canónica. Entonces, bueno, a estas funciones las llamamos la función generatriz de la transformación canónica. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, dando, si quieren, dando cualquier función de estas variables, yo tengo una transformación que es canónica, ya me lo aseguro. ¿Está bien? Y en esta nueva variable y con este nuevo hamiltoniano, las ecuaciones de evolución van a tener la forma canónica, las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Bueno, fíjense que la función generatriz involucra un grupo de coordenadas originales, digamos, y un grupo de coordenadas nuevas, ¿no? ¿Está bien? Es una mezcla, si quieren. Fíjense, lo que vemos muy fácilmente es que podríamos dar funciones generatrices que dependieran de otros grupos de variables. Siempre un grupo de variables viejas y un grupo de variables nuevas. Por ejemplo, imagínense que definimos una nueva función generatriz m', cuyo diferencial es igual al diferencial de la función original, y al que le sumamos el diferencial de esta función. Simplemente la suma de las p nuevas y las q nuevas, ¿no? Multiplicadas entre sí. ¿Está bien? Fíjense, cuando hacemos el diferencial de esta nueva función, el diferencial de m' sería, bueno, el diferencial de m, por supuesto, es lo que ya sabemos, ¿no? El dm a dp por dm de q por dq chica, dm a dq grande por, perdón, dm a dq grande a ver, lo que tenemos acá, ¿no? Dm de q grande por dq grande, ¿está bien? Y acá le sumamos, bueno, acá está hecha la cuenta ya. Sería esto, ¿no? Dm sexto, y y a esto le sumamos el diferencial de la suma de productos ¿no? Que no es otra cosa que el P diferencial Q más Q diferencial P, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Cuando a eso le sumo la sumatoria de P diferencial Q más Q diferencial P en las nuevas variables, ¿no? Obviamente el P diferencial Q sumado se cancela con este que está restado y solo sobrevive el Q diferencial P sumado. Entonces es lo que está escrito acá, ¿no? Acá está escrito hecha la cuenta sin. Entonces fíjense que queda de esta manera. Desaparecieron, se cancelaron esto, ¿no? El diferencial Q con el que aparecía el sumar. Entonces, bueno, fíjense que ahora me queda claramente expresado el diferencial de m' en términos de nuevas variables, las Q chicas, pero ahora en lugar de las Q grandes aparecen las P, como las P grandes, y sigue apareciendo el tiempo. Entonces, bueno, esto de acá sigue siendo el dm' de Q, K, y esto de acá ahora es el dm' respecto de P grande, ¿no? O sea que si doy una transformación canónica, digamos, en términos de una función generatriz, ahora en lugar de depender de las Q chicas y las Q grandes, depende de las Q chicas y las P grandes. Entonces, bueno, ahora la relación que hay entre variables es esta. ¿Está bien? Y de nuevo puedo despejar, como hice antes, despejar explícitamente la transformación canónica. ¿Está bien? Fíjense que esto sigue valiendo siempre, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y uno puede hacer, de esa manera uno puede pasar del conjunto original que eran, de esta función generatriz original, si quieren, que dependía de las Q de las Q viejas y Q nuevas, pasar a todas las posibles combinaciones de variables viejas y variables nuevas, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá como hicimos, las Q viejas y las P nuevas, ¿está bien? Bueno, fíjense que si a M, ahora en lugar de sumar le restamos esto, ahora la suma es sobre las variables viejas, de nuevo, haciendo el mismo truco,
desarrollando el DM como antes, bueno, y cancelando los términos que aparecen acá, fíjense que me aparecen estas nuevas relaciones donde ahora el M segunda, si quieren, depende de las P viejas y las Q nuevas, ¿no? ¿Eh? Ahora esta M segunda es una función de las P viejas a las Q nuevas, bueno, y estas serían las relaciones que había entre las variables, de las cuales despejo la transformación. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto, todavía queda una combinación más, que es, bueno, que si hago simultáneamente las dos cosas al M, le sumo como antes esta suma de productos de las variables nuevas, y le resto la suma de productos de las variables viejas, bueno, haciendo lo mismo, fíjense que me queda una M tercera, si quieren, que depende ahora de las P nuevas, de las P viejas, perdón, las P nuevas, y el tiempo. Y esta sería la relación. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos todas, si quieren, todas las posibilidades de los 4 tipos de funciones generatrices, si quieren, ¿no? Una función arbitraria, por otro lado, pero que dependa de pares de variables viejas y nuevas combinadas, ¿no? Ya sea las Q, las Q y las P, ¿no? P y Q, bueno, P y P, ¿no? Todas las posibilidades. Y siempre las relaciones son estas, ¿no? Las P viejas son las derivadas de la función generatriz respecto de las Q viejas. Fíjense que eso vale tanto en este tipo de transformaciones, las M, ¿está bien? Como la M'. ¿Eh? Siempre que la M depende de la Q vieja, bueno, siempre la relación es la misma. La P vieja es la derivada de la M respecto a la Q vieja. ¿Eh? Y asimismo, por ejemplo, cuando la M depende de la P, como sería la M segunda o la M tercera, la P vieja, digamos, ¿está bien? La Q vieja es menos la derivada de la M respecto a la P. ¿Eh? Cualquiera de las dos. O sea, siempre que depende de la P vieja, bueno, siempre va la misma relación. La Q. ¿Okay? Bueno, y pasa lo contrario con las nuevas, ¿no? Simplemente son las mismas relaciones, cambiar el signo. ¿Eh? Si la M depende de la Q nueva, bueno, la P nueva es menos la derivada de M de la Q. Y eso pasa siempre que depende de la Q nueva, ¿no? Por ejemplo, en la M segunda también. ¿Eh? Bueno, y lo mismo, si depende de la P nueva, la Q nueva es la derivada de M respecto, de la P. Siempre que depende de la P nueva, la M prima o la M tercera. ¿Está bien? O sea, bueno, eso es, si quieren, una regla general. Y siempre el nuevo hamiltoniano, si el M, la función generatriz, cualquiera sea la forma que tenga, depende del tiempo también, bueno, hay que sumarla a la derivada parcial. Al hamiltoniano que se obtendría simplemente cambiando las variables, ¿no? De las viejas a las nuevas. ¿Está bien? Entonces, bueno, vemos entonces que no es tan simple transformar, digamos. No es arbitrario, sino que para tener una transformación canónica, tenemos que darla, digamos, en principio a través de una función generatriz. Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Imaginémonos esta función generatriz que sería de la forma esta, M', ¿no? Que depende de las Q viejas y las P nuevas, ¿no? Es una función muy simple. Es simplemente el producto de las Q viejas por las P nuevas. Con los mismos pares conjugados, serían, ¿no? No uno, no dos, sumar. Fíjense entonces que la relación esta, que corresponde a la M', las P viejas, la derivada de M respecto de la Q', fíjense, cuando derivo respecto a una Q cualquiera, me sobrevive solamente la P correspondiente, ¿no? Y lo mismo, la Q nueva será la derivada de la M respecto a la P nueva, ¿no? Cuando derivo respecto de la P nueva, me sobrevive la correspondiente Q vieja, ¿no? O sea, estas serían las relaciones. Fíjense cómo quedan las relaciones, ¿no? Que la P vieja es igual a la P nueva y la Q nueva a la P vieja, la Q vieja, ¿no? O sea que es la transformación de identidad, ¿eh? Que obviamente tiene que ser canónica, ¿no? Claramente es una. ¿Okay? Y bueno, obviamente, como es canónica, también se deriva de una función generatriz particular, ¿no? ¿Está bien? ¿Okay? Bueno, entonces, esa sería si quieren, la opción de obtener las funciones generatrices, digamos, la transformación canónica a través de una función generatriz. Lo cual, en principio,
Si quieres complicado, ¿por qué? Bueno, porque uno en general lo que propone es la transformación en sí. ¿Eh? Es muy difícil decir, bueno, tiro una función cualquiera, que la llamo generatriz, la hago depender de variables viejas y nuevas, en cualquiera de estas combinaciones, y digo, bueno, de acá obtengo una transformación. Digo, bueno, pero si yo quiero obtener una transformación particular, tengo que encontrar cuál es la función generatriz que la genera. Bueno, suponiendo que la transformación esa fuera canónica, ¿no? Si no fuera canónica, no habría una función generatriz que la define. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una de las complicaciones, que yo puedo muy fácilmente dar una función generatriz cualquiera, pero la transformación que resulta que sea canónica, pero bueno, puede no servir para nada, ¿no? En general, lo que uno quiere, por ejemplo, para simplificar un problema es encontrar una transformación particular. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos un poquito para ver la opción, si quieren, alternativa, que sería decir, bueno, yo doy una transformación cualquiera y quiero verificar que sea canónica. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, en lugar de tirar la m, obviamente, si no la conozco, tiro la función que me interesa. Entonces digo, bueno, la transformación que me interesa. Doy una función, doy, por ejemplo, las q y las p nuevas como funciones de las viejas, ¿no? Digo, bueno, esa transformación, ¿es canónica o no? Bueno, una opción sería tratar de ver si esa transformación es derivable de una función generatriz, ¿no? Pero bueno, hay alternativas, ¿no? Veamos un poquito cómo sería el tema de transformaciones canónicas desde el punto de vista del formalismo simpléctico, ¿no? Bueno, dos cosas sobre la notación, ¿no? Acá usé como variables viejas a las variables digamos, en cursiva minúscula, ¿está bien? Y variables nuevas a las variables en mayúsculas, ¿está bien? Bueno, las opciones también son llamadas Q y Q', por ejemplo, Q' primadas a las variables nuevas, ¿eh? Y sin primar a las viejas. Eso lo van a encontrar de varias maneras. Y lo mismo también la notación de las funciones, de los tipos de función generatrices, ¿no? Siendo que hay 4, algunos simplemente las numeran como 1, 2, 3, 4, en lugar de, bueno, primadas. Van a encontrar, en distintos lugares van a encontrar distintas opciones, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, la idea es siempre la misma, ¿no? Bueno, de nuevo, en ese mismo sentido, cuando uno habla de formalismo simplético, es más conveniente usar primas, ¿no? Simplifica mucho la notación. Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? En términos de formalismo simplético. De nuevo, tengo el vector de coordenadas del espacio de fases, ¿eh? Que bueno, las dos n coordenadas las puedo, ¿no? Que corresponden a las nq y las np, las números, bueno, eta 1 hasta eta 2n, ¿no? Las primeras n corresponden a las q's y las segundas, de n más 1 a 2n, corresponden al p. ¿Vale? Bueno, la idea sería hacer una transformación a nuevas variables estimadas, ¿está bien? Correspondientemente a los eta primados estos, que escribiría, digamos, la transformación se escribiría de esta manera, ¿no? Doy los z' como unas funciones de los z, los 2n, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver en qué condiciones esa transformación sería canónica, ¿está bien? Entonces, bueno, para empezar, por ejemplo, si quiero escribir las ecuaciones en las nuevas variables, ¿no? ¿Recuerdan cómo eran las ecuaciones en las variables originales? En el formalismo simpléctico, recuerdan las eta punto, ¿está bien? Era directamente el j por el dh a eta, ¿no? Bueno, para eso tengo que, bueno, si quiero ver cómo son las ecuaciones en las nuevas variables, bueno, tengo que ver cómo serían la evolución de las nuevas variables, ¿no? Los eta punto de cada una de ellas, ¿no? Eta punto de los, eta prima punto, ¿está bien? De cada una de ellas. Bueno, por supuesto, tengo la relación de las nuevas con las viejas variables, hago simplemente la derivada total, ¿no? Dependerá, si la transformación depende explícitamente del tiempo, tendré esta derivada parcial, si no, no. Pero siempre tengo como una derivada total, tengo la dependencia implícita a través de la dependencia en el tiempo de las otras variables, ¿no? O sea, esta está siempre, ¿no? Entonces, bueno, esta sería
la forma general. Fíjense que si queremos escribir esta relación en forma matricial, esto es cada uno de los elementos. Fíjense, sería cada uno de los elementos de la derivada de este vector, derivada del tiempo total. Bueno, lo puedo escribir en forma matricial si defino, por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Este objeto acá que tiene dos índices, ¿no? La derivada de todos los z' respecto de todos los z, todos los índices posibles. Fíjense que eso me define lo podría definir como una matriz M, ¿no? Cuyos elementos son estos. Entonces, bueno, en esas condiciones, fíjense, ¿no? Si este es cada uno de los elementos del vector eta prima punto, fíjense que esto no es otra cosa que la derivada parcial del vector, ¿no? ¿Está bien? Si yo digo el vector parcialmente, aparece esto. 1 a 1. A cada elemento le corresponde este término derivado. O sea, simplemente, esta parte de acá es muy simple, simplemente esto, ¿no? Cuando lo escribo en forma vectorial. Cada componente de este es simplemente la derivada de esa componente parcial. Bueno, pero la componente acá, fíjense que, no, acá tengo lo que sería un producto matricial. Tengo la matriz esta, la matriz KL, para la componente K del vector, tengo esta suma sobre L, sobre el segundo índice de la matriz, multiplicada por los índices del vector eta punto, ¿no? Fíjense que esto es un producto matricial correcto. Sería la matriz esta, multiplicada matricialmente por el vector columna eta punto. Entonces, bueno, matricialmente lo puedo definir de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, esta es la derivada total, ¿no? Eta punto. Está claro, ¿no? Entonces, bueno, esta sería, si quieren, la evolución de las nuevas variables escritas en forma matricial. Bueno, pero este sí sabemos que satisface las ecuaciones de Hamilton. O sea, el eta punto, efectivamente, es J por dH a eta, ¿no? Escrito en su forma matricial también. ¿Ok? Bueno, pero este hamiltoniano, de nuevo, este hamiltoniano es una función, obviamente, de las variables z. Pero bueno, yo tengo la transformación, ¿no? Yo puedo transformar esta transformación, puedo escribir el hamiltoniano. Por ejemplo, si obtengo la inversa de esta transformación, obtengo la z en función de la z', la reemplazo en el hamiltoniano y tengo el hamiltoniano, ¿no? Escrito en términos de la variable z'. ¿Está bien? Entonces, bueno, considerando el h en el cual hice eso, cambié de las variables viejas usando la transformación hacia las nuevas, yo puedo escribir en general que la derivada respecto de cualquiera de las variables viejas del hamiltoniano lo puedo escribir así, ¿no? Como digamos, la regla de la cadena, ¿no? H depende de eta prima y eta prima depende de eta, ¿no? Por supuesto, de todos los eta prima, ¿no? En principio, todos los eta prima dependen de cada eta k. Podrían no ser, podría ser 0 esta derivada, pero no importa, en general vale esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma general de la derivada parcial de h respecto de eta, cada uno de los elementos de este vector, vector columna, si considero el h escrito en términos de las nuevas variables. El mismo h simplemente transformado. Bueno, pero fíjense que acá aparece justamente lo que había definido antes, la matriz esta. La matriz KL, la derivada de eta prima K respecto a eta L. Bueno, acá aparece la matriz MLK, ¿no? El primer índice es el que está arriba, en el eta prima. El segundo que está en el denominador. Entonces, bueno, fíjense, esta derivada, que aparece acá, la puedo escribir así también, ¿no? Respecto de cada una de las componentes. Bueno, entonces el vector de derivadas, que es el que me aparece acá, lo podría escribir también en forma matricial, si pienso esto de nuevo, como este es el vector columna, ¿no? Que es la derivada de h ahora respecto de la z', con esta matriz. Pero fíjense que esta matriz, el orden de los índices no es el correcto, ¿no? La sumatoria no es digamos, la componente k del vector de acá
no es la matriz, la componente KL sumado sobre los L, ¿no? Como sería el correcto producto matricial, sino es el LK. Está sumado el primer índice de la matriz. Entonces, bueno, pero esto lo puedo escribir, entonces la MLK la puedo escribir como la M traspuesta KL. Entonces esto sí sería el producto correcto matricial, pero no de M, sino de la M traspuesta. Entonces, bueno, eso es lo que escribo acá. Puedo escribir el vector columna este como, bueno, el vector columna este premultiplicado por la matriz M, pero traspuesta. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces esta sería, si quieren, la relación, usando la misma matriz que antes, la relación que habría entre la gradiente, digamos, la derivada del hamiltoniano respecto a las variables viejas con la derivada del hamiltoniano respecto a las variables nuevas. ¿Está bien? ¿Qué hago con esto? Bueno, esto de acá lo reemplazo acá. Donde estaba este punto. Entonces me tomo el trabajo donde dice este punto, pongo J dh de θ, y donde dice dh de θ pongo esto, ¿no? Entonces fíjense, queda, por un lado queda acá, queda ese M, J por M traspuesta por dh de θ primo. Fíjense, me queda esta relación. ¿Está bien? Fíjense, que, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, recuerdan, ¿no? Porque las ecuaciones canónicas me dicen que las z puntos son proporcionales a través de una matriz a la derivada del hamiltoniano respecto de las variables, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy obteniendo por acá, ¿no? De este lado tengo, bueno, lo corresponde, el eta prima punto. Y de este lado ya me estoy acercando a lo que quiero. Tengo, por lo pronto apareció el dh de eta prima, ¿no? ¿Eh? Aparecen otras cosas en lugar, ¿eh? Aparece esta matriz, aparece este objeto acá, bueno. Pero bueno, uno puede seguir elaborando un poquito, ¿no? Si nosotros efectivamente queremos que la transformación esta sea canónica, ¿no? Estamos pidiendo que la transformación sea canónica, o sea que la forma esta sea la correcta. Entonces, bueno, si es una transformación canónica, lo podemos deducir de una función generatriz, como habíamos visto antes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si hay una función generatriz, como tiene que haber, si la transformación es canónica, se tienen que cumplir estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el Q', la variable nueva, es la derivada de la función generatriz respecto a la P', ¿no? Esto, por ejemplo, sería el caso no de una función generatriz de esta forma, ¿no? Sería el tipo M', ¿no? Que depende de las variables viejas, las coordenadas, digamos, viejas y los momentos nuevos, ¿no? ¿Está bien? De la cuchita y el P grande, la notación anterior. ¿Está bien? Bueno, y también tiene que cumplirse esto, ¿no? Que los P' tienen que ser menos la derivada de una función generatriz respecto de los Q'. O sea, los P nuevos menos la derivada de la función generatriz respecto de los Q nuevos, ¿no? Esas eran las relaciones que habían, recuerdan, ¿no? Entre variables a través de una función generatriz. Fíjense que en este caso el M lo podría pensar como una función, ¿no? De las Q viejas y las Q nuevas, ¿no? ¿Está bien? Pero no importa. De hecho, esta podría ser la misma función generatriz, ¿no? Fíjense, no estoy hablando de funciones generatrices distintas. Estoy hablando de la misma función generatriz en el sentido que genera la misma transformación canónica, solo que está expresado en lugar de un conjunto de variables en otro conjunto de variables. Fíjense que obviamente, ¿no? Si uso, por ejemplo, ¿no? Uso esta función generatriz para determinar la transformación, que es canónica, ¿no? Pero bueno, la transformación que me da por ejemplo, los P nuevos y los P viejos, digamos, perdón, me da los Q nuevos y los P nuevos en función de los viejos, ¿no? Entonces, bueno, yo podría obtener cualquiera de las funciones en términos del conjunto de variables que yo quisiera, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, estas P nuevas es una función, por ejemplo, de las Q viejas y las P viejas, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, yo podría, por ejemplo, reemplazar
P viejas en función de las Q viejas y las Q nuevas, reemplazarla ahí, entonces tendría las P nuevas en función de las Q viejas y las Q nuevas. Si lo reemplazo acá, voy a tener una función de esta forma, que es la misma función, digamos, es una función generatriz, ahora en términos de otro conjunto de variables, pero que me define la misma transformación. ¿Ok? O sea, el hecho de que esté, lo que quiero decir, el hecho de que esté expresada en términos de distintos grupos pares de variables, nuevas y viejas, no significa que estemos hablando de distintas transformaciones, es la misma transformación, simplemente expresada en términos de otra función generatriz, que no es otra cosa que la misma función generatriz donde hice el cambio de variable, nada más. Por eso la llamo de la misma manera. Okay. Bueno, ¿está bien eso? ¿Hay alguna duda con eso? Díganme, por favor. Jorge, una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué antes como que para pasar de una n a la otra le sumabas o restabas Sí, como la sumatoria de P por Q de las viejas o las nuevas? ¿Y por sí. qué acá en vez de hacer eso le reemplazás directamente la P' por, eh, o sea, con las ecuaciones supongo de relaciones que uno tiene previamente? Claro, exactamente. Vos usás a ver, no sé, está mejor tal vez escrito acá, ¿no? En cualquiera de ellas, ¿no? Digamos, por ejemplo, suponer que tenés esta primera forma, ¿no? Y obtenés, esta función generatriz cumple con esta relación entre las variables. ¿Está bien? Que como ya sabemos la podemos invertir y tener cualquier grupo de variables en términos del resto, ¿no? Por ejemplo, las Q las puedo obtener en función, o sea, en principio obtengo las P y las Q nuevas en función de las viejas, ¿está bien? Pero yo las puedo invertir de la manera que yo quisiera, ¿no? Entonces puedo expresar cualquier grupo de ellas, por ejemplo, las P viejas en función de las Q nuevas y las Q viejas, ¿está bien? ¿Qué hago para eso? Explícitamente yo saqué las P nuevas en función de las viejas, ¿no? Las P y las Q viejas, ¿está bien? Pero bueno, yo puedo reemplazar las P viejas, digamos, ¿está bien? En función de las Q y las Q viejas. Entonces me queda esta función P en función solamente de las variables, de las Q viejas y las P nuevas, por ejemplo, y las Q nuevas, por ejemplo. Bueno, de hecho es lo que tengo acá, ¿no? Si hago esta derivada simplemente, tengo eso. ¿Okay? Acá aparecen las Q viejas y las Q nuevas. O sea, yo Okay, cualquier grupo lo puedo ofrecer de cualquier manera. Claro, es simplemente un reemplazo, digamos. Es simplemente un No, reemplazo, claro. Entonces, si yo okay. voy acá y reemplazo cualquiera de ellas, por ejemplo, la Q vieja, ¿no? La reemplazo en términos, perdón, las Q nuevas, perdón, esta de acá. La reemplazo en términos de las Q viejas y las P nuevas, esta misma función se va a transformar en una función de este tipo. Y por supuesto, la transformación que va a generar va a ser la misma. ¿Está bien? Okay. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo. Fíjense. O sea, lo que estoy usando acá son relaciones de este tipo, ¿no? De este y de este, por ejemplo. Lo que uso más abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Dónde estoy expresando? No estoy expresando o de este tipo, donde estoy expresando la misma función generatriz en términos de las variables que me convienen, digamos, para eso. Pero estamos hablando de si quieren, la misma función generatriz, simplemente transformada, ¿no? En variables. Eso es lo que estaba diciendo acá. Entonces, bueno, ¿para qué uso eso? Bueno, para escribir el primero, ¿no? El eta prima, este de acá. Fíjense que es, bueno, por supuesto es este, el conjunto de las primadas, ¿no? Las Q y las P nuevas. Y si las escribo usando ahora el hecho de que estas nuevas variables se obtienen de una función generatriz y por lo tanto tienen que satisfacer, son canónicas, se obtiene una función generatriz y tienen que satisfacer estas relaciones, las escribo así. Fíjense que todas las P's
son simplemente menos la derivada de m respecto a las q. Que es lo que está acá abajo. Todas las p son estas de acá. Y todas las q' son derivadas de m respecto de p. Son las que están acá. Entonces, bueno, si uno mira esto fuerte un poquito, fíjense que acá aparece esencialmente, aparecen digamos, las componentes, digamos, del vector gradiente de m, ¿no? Respecto de todas las coordenadas del espacio de fase. Simplemente que está desordenado. El gradiente, digamos, ordenado sería, acá aparecerían todas las derivadas respecto a las q's, y acá aparecerían todas las derivadas respecto a las p. Entonces, bueno, tenemos un desordenamiento y un cambio de signo. Bueno, pero eso es justamente lo que nos hace la matriz esta simpléptica, ¿no? Fíjense, ¿no? Que si yo tomo el verdadero gradiente, que contiene los primeros son las derivadas de los q, y el segundo grupo de los derivadas de los p, justamente a eso le aplico la matriz. Fíjense que me da lo que quiero, ¿no? Cuando aplico toda esta parte de la matriz a todo este vector, fíjense, los primeros n me dan 0, o sea, no me contribuyen la derivada de q, y cuando aplico esta parte de la segunda parte, me aparece directamente la identidad aplicado a esta, me queda el vector así como está. ¿Está bien? O sea, lo que me resulta de aplicar esto es simplemente esta parte del vector, pero que está en la primera parte, ¿no? Justamente es la primera parte de la matriz que aplico al vector. O sea, eso me da la parte del vector que está acá arriba. O sea, me da el dm a de p. Bueno, y lo propio con esto, ¿no? Ahora con el signo menos, bueno, esto me va simplemente a individualizar de todo este vector, me va a dejar solo la primera parte multiplicada por 9. Y lo va a poner la parte de abajo, ¿no? Va a corresponder a la parte de abajo del producto matricial del vector. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que entonces tengo esta relación muy útil, ¿no? Me dice que el eta prima, las nuevas variables, la puedo escribir como la matriz simpléptica aplicada al gradiente de la función generatriz respecto a las variables nuevas, ¿no? ¿Está bien? O sea, el eta prima sería esto. ¿Okay? Escrito en términos también de una función que depende de esta variable. Bueno, entonces, ¿para qué quería eso? Bueno, pues simplemente porque aparecía acá aparecía la derivada parcial respecto al tiempo del vector eta prima. Entonces quiero escribir el vector eta prima de esta manera complicada, eta prima como j al dm respecto a eta prima. Que bueno, que si lo derivo respecto al tiempo, para hacer lo que quiero, bueno, j por supuesto constante, me queda esta derivada, ¿no? Derivada respecto al tiempo de este vector, ¿no? Lo que está acá sería una derivada segunda de la función generatriz esta, ¿no? Respecto a cada una de las eta prima y del tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, fíjense que me aparece, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que puedo escribir el delta prima como j, esta derivada segunda, ¿no? Del delta prima y del tiempo. Fíjense cuando voy acá arriba, ¿no? Y lo repaso acá. Me aparece el dm, me aparece la derivada respecto al, si quieren, me aparece la derivada respecto a delta prima del derivada de m parcial respecto al tiempo, ¿no? Esto. Primero lo puedo escribir como dm a dt parcial y eso derivado respecto a delta prima. Multiplicado por j. Eso me aparece acá. J por derivada de esta prima, lo mismo que aparece acá, pero dm a dt parcial. La función generatriz parcial. ¿Ok? Multiplica por j. Entonces, bueno, fíjense ¿qué debería tener yo, por ejemplo, para que esto fuera canónico, ¿no? Para que tuviera la forma canónica de las ecuaciones? Fíjense, si esto fuera directamente la derivada del hamiltoniano nuevo, del h moño, ¿no? Respecto a esta prima,
Acá lo que tendría que tener sería la matriz simpléptica solamente, no esto, sino solo el J. ¿Está bien? Entonces, bueno, si esto de acá fuera J, bueno, acá tendría básicamente la forma canónica, delta punto igual a J de H a delta. Bueno, me sobra esto, pero esto de acá, fíjense lo que era J por también la derivada del gradiente de eta' de dm a dt parcial, del dm de la función creatriz. Entonces, bueno, fíjense que si yo defino el nuevo hamiltoniano, que es el hamiltoniano viejo, al cual lo defino así, defino que el hamiltoniano viejo, perdón, que este, ¿no? Que el hamiltoniano nuevo es el h más este. Bueno, esta es la relación que teníamos antes, ¿no? ¿Está bien? Cuando teníamos una transformación canónica, el hamiltoniano viejo y nuevo estaban relacionados así. ¿Está bien? De acuerdo. Bueno, entonces si yo defino que mi hamiltoniano viejo efectivamente está definido así a través del hamiltoniano nuevo menos el dm de t, entonces fíjense, el dh de t sería el dh moño de t, a delta, perdón, menos este. Entonces, bueno, fíjense, esta es la relación que tenía antes, ¿no? Así como estaba la cruda que estaba ahí arriba. El delta punto era esto. Entonces, bueno, supongamos que quiero, digamos, que la transformación sea canónica, entonces la relación entre hamiltonianos tiene que ser esta. Entonces lo reemplazo. Donde dice h, pongo h moño menos dm de t. ¿Está bien? Entonces me queda así. Entonces, fíjense, si junto esas dos cosas, el delta prima de t es esto, j de dm de t delta prima. El dh a delta, bueno, tiene el término este, dh moño a delta, pero también tiene el menos este término. Esto de acá multiplicado por esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que basta pedir que esto de acá sea j para que se cumpla todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si esto es j, acá me queda j por esto, que es lo que necesito, y después me aparece j por esto, con signo menos. Pero bueno, acá adelante tengo lo mismo, tengo j por lo mismo, con signo más. Entonces, bueno, se cancela esto con esto de acá, con solo pedir que esto sea igual a j. Entonces, instantáneamente tengo la forma canónica de las ecuaciones. Fíjense, ¿qué necesité pedir para que esto sea canónica? O sea, condición si quiere suficiente. Para que esto sea canónica, que se cumpla que esto de acá sea j, ¿no? ¿Está bien? O sea, condición suficiente que este producto de matrices me dé la matriz simpléctica. Fíjense, estas m vienen de la transformación, ¿no? Estas son la matriz que tiene como componente todas las derivadas cruzadas de... Bueno, está acá, ¿no? Acá. Ya fíjense que si doy explícitamente doy la transformación esta de acá, yo puedo calcular instantáneamente, bueno, puedo calcular directamente las componentes de esta matriz. ¿Okay? Entonces, bueno, y esa cuenta la puedo hacer. Puedo hacer este producto entonces de matrices, y si veo que efectivamente cumple con esta condición, entonces me aseguro que la transformación es canónica. ¿Está bien? Fíjense, no tuve que estar buscando ninguna función generatriz. Usé el hecho que si era canónica derivada de una función generatriz para poder hacer esta cuenta, ¿no? que necesitaba acá. Bueno, esto es lo que habíamos visto de simplemente en la expresión cruda de antes, reemplazar la relación con la m, ¿no? Con la función generatriz. Entonces, bueno, de nuevo, la condición de que esto sea j era suficiente para que se cumpliera, que sea canónico. ¿Está bien?
Que de nuevo es una condición que la puedo verificar, dada directamente la transformación, ¿está bien? Sin tener que buscar cuál es la función generatriz. Entonces, bueno, si tienes una forma de verificarlo. Hay algunas relaciones, por ejemplo, usando las propiedades. Por ejemplo, si uno multiplica esta igualdad por la inversa de la m traspuesta, m traspuesta de -1, bueno, obviamente acá aparece la identidad. ¿Está bien? Entonces queda m por j igual a j por m traspuesta de la -1. ¿Está bien? Esto acá, m por j igual a j por m traspuesta de la -1. Bueno, y si uno a esa igualdad la premultiplica por j y la postmultiplica por j traspuesta, bueno, fíjense, acá queda jm, j traspuesta, pero sabemos que j por j traspuesta daba la identidad, ¿no? La traspuesta del inverso. ¿Está bien? Bueno, y de este lado j por j me da el j cuadrado, que es menos la identidad. ¿Eh? Y el j traspuesta es menos j. Así que bueno, de este lado me queda menos m traspuesta de -1 por j, ¿no? O sea, queda esto. Entonces, bueno, ahora sí, si premultiplico por m traspuesta, bueno, acá me queda m traspuesta jm y acá me queda la identidad, ¿no? O sea, me da j. Entonces, bueno, simplemente que también tengo esta relación. Que la única diferencia que tiene con la otra es que está cambiado el orden de las traspuestas, de las m traspuestas. Acá aparece m traspuesta y acá aparece m traspuesta. Es lo mismo. O sea que no importa el orden, si uno multiplica primero por m traspuesta y después por m, es lo mismo. Que se multiplica por m. No hay que preocuparse demasiado por eso. Entonces, bueno, un poco lo que decía acá, ¿no? Si se cumple esto, si me dan esta relación, bueno, calculo la matriz y puedo ver si satisface o no ese canon. Fíjense que es una condición suficiente esa, ¿no? Acá todavía nadie me dice que sea necesaria, pero bueno. Bueno, un poquito de... ¿Alguna duda con alguna de estas cosas? Es muy formal todo, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que hacer si uno quiere asegurarse justamente de tener transformaciones que sean realmente canónicas, ¿no? Bueno, veamos el caso interesante. Recuerdan que fue muy interesante y muy importante en el caso de Nether, ¿no? Hacer transformaciones infinitesimales, ¿no? Que se apartaban muy ligeramente de las variables originales. Profe, Sí, decime. una pregunta más conceptual. Dale, decime. ¿Por qué nos importa que se preserven las formas de las ecuaciones? ¿Y O sea, ¿por qué esas? Porque en las nuevas variables vas a tener todo, digamos, la estructura de esas simplépticas, si querés, que tenías en las viejas, ¿no? Que te lo preserva. Vos podés usar, O si sea, querés, para seguir usando el mismo formalismo y todo claro, lo por que ya seguir usando el sabías. mismo formalismo, claro. Sabés que las ecuaciones de Hamilton siguen valiendo su misma forma, ¿no? Como decía antes, vos podés usar las variables que quieras, ¿no? De hecho, vos podrías haber usado las Q y las Q puntos en lugar de las Q y las P. ¿Está bien? Por supuesto, también eso es perfectamente... Podrías definirte, digo un espacio, en lugar del espacio de fase Q y P, digo el espacio, no sé, el espacio cualquiera, Q, lo llamo como quiera, Q y Q punto, ¿está bien? Ok, bueno, ahí también, cada punto de ese espacio te define unívocamente la forma del sistema, digamos, el, el estado dinámico del sistema, ¿no? Porque te da todas las velocidades y todas las posiciones. ¿Está bien? A partir de ahí tenés un estado único, dinámico, que evoluciona en forma unívoca. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Está bien, el espacio ese cumple con eso, que cada punto define completamente la dinámica del sistema en ese instante, y que una curva en ese espacio te va a definir la trayectoria única, todo lo que quieras. Pero bueno, el problema es que no tiene esa estructura detrás de ese espacio, ¿no? Lo llamamos la estructura esa simpléptica. ¿Está bien? Que sí tiene el espacio de fase, que tiene las Q y las P.
Bueno, acá con esta transformación está haciendo lo mismo. Vos también podrías haber hecho una transformación cualquiera, que no sea canónica. Bueno, vas a pasar a nuevas coordenadas, pero esas nuevas coordenadas no van a cumplir las ecuaciones de Hamilton, ¿está bien? Y bueno, y no va a tener esa estructura que es de interés, ¿no? Para muchas cosas que uno necesita. Entonces, bueno, es importante mantener la forma canónica de la ecuación. O sea, pasar a variables que cumplan todas las relaciones canónicas. Bueno, en particular, digamos, son interesantes y tienen interés en las que son transformaciones canónicas pero infinitesimales, ¿no? Que difieren muy poquito de la transformación de identidad. ¿Eh? Que recuerdan, la habíamos visto antes, ¿no? La transformación, digamos, la función generatriz que me definía la transformación identidad era la forma M' o M2, como se llama, o K2, algunos usan K para... No, hay muchas maneras para función generatriz. Y que era esta forma, ¿no? Esta forma sencilla, era simplemente la suma de las Q viejas y las P nuevas, ¿no? Que digamos, por las relaciones que había entre variables a través de la función generatriz, cumplía con estas condiciones, ¿no? Que las P viejas eran la derivada de la función respecto a las Q viejas, lo cual me daba, si derivo esto respecto de las Q viejas, me da la correspondiente P nueva, y que las Q viejas, perdón, las Q nuevas son la derivada de la función respecto a las P nuevas, ¿no? Que si hago eso, respecto a cada P nueva, me da la Q vieja correspondiente. Entonces, bueno, esto es simplemente la transformación de identidad. Entonces, fíjense que una transformación genérica que difiere muy poquito de la transformación de identidad, la puedo generar a través de una función generatriz que tiene esta forma, a orden 0, da estrictamente la identidad, más una función arbitraria que me da, digamos, la parte infinitesimal, ¿no? Pido que esto sea una función infinitesimal, con lo cual, bueno, esta función generatriz me va a definir una transformación que difiere infinitesimalmente de la función de identidad, de la transformación de identidad. ¿Está bien? Okay. Fíjense, si defino así la M', entonces, bueno, obviamente cuando la relación que hay, de nuevo, entre variables, a través de la función generatriz, esta primera, por ejemplo, me dice que la P vieja es la derivada de M' respecto de la Q vieja, que por supuesto, bueno, esta parte me da la identidad, o sea, me da la P nueva, y esta de acá, bueno, me da lo que fuera, el omega de Q, ¿no? Y bueno, lo propio con esto, ¿no? El Q', derivada de M respecto a P', bueno, la primera, el M0 me da el Q viejo, y de donde me a de P' la parte. ¿Está bien? Fíjense que si uno despejara de acá las variables nuevas en función de las, en principio, de las viejas, o sea, se pasa para la izquierda todo lo que es la variable nueva, bueno, en principio sería así, ¿no? ¿Okay? Las Q' serían las Q viejas más esto, y las P' las P viejas menos esto, ¿no? Pero bueno, acá está el problema de que esta W depende de las Q viejas y las P nuevas, ¿no? Para que esto fuera explícito, esto tendría que depender de todas las variables viejas. Las P viejas también, en lugar de las P nuevas. Pero, de nuevo, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto es infinitesimal. Entonces, a orden 1, fíjense que justamente como las P viejas y las P nuevas difieren infinitesimalmente entre sí, ¿está bien? Si yo reemplazo en esta expresión de acá las P nuevas por las P viejas, la variación de esto sería orden 2, ¿no? Porque esto ya es orden 1, digamos en el orden infinitesimal de esta función. ¿Está bien? Entonces, si yo, bueno, yo escribo donde dice las P nuevas, las escribo, hago un desarrollo de Taylor, si quieren, las escribo como las P viejas más la derivada respecto, ¿no? Por la variación, que es infinitesimal, ¿está bien? Bueno, y lo pongo acá adentro, bueno, desarrollo en Taylor esto a orden 0, en el desarrollo de Taylor me da esto con las variables P viejas, más el orden siguiente con
es orden 1, pero bueno, pero este ya es orden 1, entonces el orden siguiente es orden 2. Entonces, si me quedo orden 1, estrictamente, yo simplemente podría, en la función w de acá, escribir donde están las variables estas nuevas, escribir simplemente las viejas. Entonces, al orden 1, en la función, esto es correcto, ¿no? Entonces, si en W simplemente hago eso, ya tengo de forma explícita la transformación. Canónica, además. Lo cumple porque se deriva de una función real. ¿Está bien? Entonces, fíjense que simplemente dando una función W que dependa de las Q y las P originales, y que sea infinitesimal, o sea, esto tiene que ser chiquito, las nuevas variables definidas de esta manera son canónicas. ¿Está bien? Difieren infinitesimalmente de las originales, pero al orden 1 son canónicas, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que es importante. Imaginemos que tomamos como esta función W al mismo hamiltoniano, que depende justamente de la variable que me interesa, multiplicado por un diferencial de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Lo cual lo hace infinitesimal, este diferencial de tiempo. Entonces, bueno, fíjense cómo serían las nuevas variables. Las Q' serían las Q de W de P, o sea, de H de P por dt. Pero bueno, de H de P, la ecuación de Hamilton me dice que es los Q puntos. Y Q punto por dt es el diferencial de Q. ¿Cuánto cambió el Q en el diferencial de tiempo? Bueno, y lo mismo con esto, ¿no? El nuevo P es P menos dH de Q, menos de W de Q sería acá, que no es otra cosa que menos dH de Q por dt, y dH de Q es menos P punto, ¿no? O sea, me queda. Fíjense que lo que tengo es estrictamente que esto de acá no son otras cosas que las variables evolucionadas en un diferencial de tiempo. Lo cual es más o menos obvio, ¿no? Digamos, tiene que ser esperable, ¿no? Porque obviamente si las variables, digamos, las coordenadas, ¿no? Del espacio-fase en un punto dado, en un instante dado, que tenían valores Q y P, cumplían las ecuaciones de Hamilton, ¿está bien? Las variables avanzadas en el tiempo, las nuevas, Q' y P', también tienen que cumplir las ecuaciones de Hamilton, ¿no? ¿Está bien? Entonces, obviamente tienen que ser canónicas, casi por. Pero bueno, acá se ve que son canónicas a través de una transformación canónica infinitesimal deducida de una función generatriz. ¿Está bien? Pero bueno, en general, no importa. Este es un ejemplo, simplemente. Más o menos obvio. Pero bueno, en general, cualquier función pequeña, infinitesimal, me genera una transformación canónica infinitesimal. ¿Está bien? Y la forma de la explícita es esta, simplemente. ¿Está bien? No tengo que invertir nada, no ninguna. Bueno, fíjense que eso es. ¿Qué pasa si lo vemos ahora de nuevo con el formalismo sincrético, ¿no? Decimos que las nuevas variables, que son los conjuntos de Q' y P', bueno, son producto, digamos, de una transformación canónica infinitesimal. O sea, tiene esta forma. Las Q nuevas son las Q viejas más derivadas de los W respecto de P, y las P nuevas, las P viejas, menos derivadas de W respecto de los Q. Bueno, de nuevo, fíjense, esta parte de acá, la derivada de W, toda esta parte sería derivada de W respecto a los P, toda esta parte, salvo el signo, la derivada de W respecto a los Q, que, bueno, de nuevo, nos recuerda a la derivada de W respecto de cada uno de los Z, ¿no? ¿Está bien? Bueno, de nuevo, el orden y el signo lo podemos obtener con la matriz sincrética, esta J, ¿no? Si le multiplico el gradiente de este W por el J, obtengo justamente esta parte de acá. Bueno, y el primer término, el conjunto de este, son simplemente el vector eta, ¿no? Entonces, fíjense que lo podemos escribir en forma compacta, matricial, la transformación canónica infinitesimal de esta manera. ¿Está bien? Esta prima es el original, bueno, más J de W de eta.
Bueno, y por supuesto, digamos, si lo hacemos elemento a elemento, cada eta prima, bueno, cada eta prima acá, digamos, cada componente del vector columna este será, bueno, la correspondiente componente del vector este, más, bueno, el producto matricial este, ¿no? Que de nuevo, si lo escribo explícitamente, sería así, ¿no? La matriz J, su segundo índice contraído con cada componente del vector este, ¿no? ¿Ok? Sumado sobre todos esos, los dos n. Bueno, fíjense, esta es la transformación explícita, ¿no? Escrita en forma, bueno, en términos de las variables z, ¿no? Bueno, y recuerdan la matriz esta de la transformación, el m, que era la derivada de las variables esta respecto de todas estas. Fíjense que yo derivo una cualquiera, esta prima k, respecto de una cualquiera esta j. Bueno, obviamente, en la primera, si el j es distinto de k, esto me da 0, ¿no? Son todas independientes las variables que están entre sí. Entonces me da 0 si k es distinto de j y me da 1 si k es igual a j, ¿no? ¿Está bien? Mientras que acá, bueno, acá lo que tengo es la derivada segunda, ¿no? Todas las derivadas segundas cruzadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que la matriz esta, la matriz esa M que había definido antes, que me servía, ¿no?, para determinar si una transformación era canónica o no era canónica, la puedo calcular en el caso de transformaciones canónicas infinitesimales de esta manera. Bueno, matricialmente, obviamente, esto de acá no es otra cosa que la matriz de identidad, ¿no? ¿Está bien? Y esto de acá, bueno, fíjense, es el producto matricial, ¿no? El producto matricial de la matriz esta por la matriz esta. Fíjense, la matriz esta es simplemente la matriz que tiene como cada componente la derivada segunda de la función W respecto de la z, ¿no? La componente 1, 1 será derivada de eta 1 de eta 1, la 1, 2 de eta 1 de eta 2. O sea, si quieren la simbolizo así, todas las derivadas segundas, ¿no? Es una matriz. Y este es el producto matricial correcto, ¿no? Fíjense que esta matriz es simétrica, ¿no? ¿Okay? No importa el orden, así que esta matriz acá es simétrica. Bueno, entonces fíjense que entonces matricialmente la matriz M es así, la identidad más esto, ¿no? Y por supuesto la M traspuesta, tengo que transponer. Bueno, cuando transpongo esto, ¿está bien? Bueno, transpongo el orden además de transponer todo, y uso la propiedad de, no, esta por supuesto es simétrica, así que da lo mismo, transponerla o no transponerla da lo mismo. Y el J traspuesta, recuerden que era menos J, ¿no? O sea que el M traspuesta es 1 menos. Ya fíjense que es muy parecido al M, simplemente cambió el signo y el orden de los productos matriciales, ¿no? Bueno, entonces, recuerden, ¿cuál era la condición suficiente para que la transformación sea canónica? ¿Eh? Bueno, que esto de acá, que este M por J por M traspuesta fuera la J. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense que obviamente esto lo cumple, ¿no? Si escribo M y M traspuesta como lo que son, M 1 más esto, M traspuesta 1 menos esto, y distribuyo todo este producto, ¿está bien? Fíjense, ¿no?, que W ya es una función infinitesimal, ¿no? O sea, el producto que involucra el W con este es de orden 2, ¿no? Entonces me quedo acá solo con los que involucran el producto a orden 1 en W, ¿no? O 0, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, acá aparece J, si multiplico esto acá me queda ese J, y acá me dice J, esto J, ¿no? Todavía multiplicado por esto, ¿no? Bueno, por la identidad me da lo mismo, J más JW derivada de esta J, ¿está bien? Y este término de acá, fíjense que basta que lo multiplique solamente por el primero de acá, ¿no? Que simplemente por J, ¿no? Porque este con este ya me da orden 2. Entonces, bueno, este de acá con el primero, que sería la identidad por J, me da, bueno, J derivada segunda J. Pero, o sea, me da lo mismo que acá, pero cambiado de signo. Entonces, fíjense que se cancela. ¿Eh?
Entonces, bueno, efectivamente, al orden correcto, orden 1, en W, me da que esto se cumple idénticamente, ¿no? Fíjense, acá no pedí, acá en principio yo no pedí que esto sea igual a J. Acá simplemente comprobé que este producto es igual a J. Y acá yo sé que la transformación es canónica, porque la deduje de una función generatriz. Es infinitesimal, pero no importa, es una transformación canónica. Bueno, y fíjense, de decir que tengo una transformación canónica, obtengo que la matriz esta cumple la condición que antes era suficiente. Entonces ahora estoy viendo que también es necesario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo estoy probando al revés. Parto de una transformación canónica y pruebo que la transformación, que esa transformación canónica, la matriz M que le corresponde, cumple con esta condición. ¿Eh? Entonces también es necesario, además de suficiente. Entonces, bueno, fíjense, condición necesaria y suficiente para que la transformación sea canónica es esta. ¿Eh? La que antes había considerado simplemente como suficiente. ¿Por qué digo es necesaria? Bueno, es necesaria en el caso claramente de una transformación canónica infinitesimal. Bueno, pero si yo hago una sucesión de transformaciones canónicas infinitesimales, fíjense que se cumple, ¿no? Esto se va cumpliendo. En cada transformación se cumple esto. O sea que la transformación sucesiva de transformaciones infinitesimales sigue cumpliendo esta condición. ¿Está bien? O sea, si yo integro en algún sentido, ¿no? Tengo algún parámetro, por ejemplo, e integro esa sucesión de, por ejemplo, infinitas transformaciones infinitesimales, tendré una transformación finita que va a ser canónica. ¿Está bien? Porque infinitésimo infinitésimo lo cumplió. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, entonces, esto, si bien lo probé para una transformación infinitesimal, vale en general para una transformación genérica, ¿no? Que si es canónica, la matriz M satisface esto. Antes habíamos visto que si la matriz M satisfacía esto, era canónica. Ahora estamos viendo ¿está? Entonces, bueno, toda esta vuelta, si quieren, dos cosas. Primero, para escribir las transformaciones infinitesimales canónicas en forma compacta, con el formalismo simpléptico, y otra, bueno, para deducir la condición esta de ser también necesaria. Que de nuevo les recuerdo, ¿no? Esta, si quieren, es útil para comprobar que una transformación es canónica. ¿Está bien? Bueno, y para cerrar, vamos a comentar sobre lo que se llama un teorema muy importante, que es lo que se llama el teorema de Liouville. ¿Está bien? Que se fija una cosa muy particular, ¿no? Dice, bueno, de nuevo, consideremos el espacio de fases, ¿no? Lo que habíamos dicho varias veces, ¿no? Que cada punto del espacio de fase determina completamente el estado dinámico del sistema, ¿no? Entonces, bueno, digamos, dado cada punto, digamos, hay una sola forma de evolucionar, ¿no? Por ese punto solo pasa una línea, ¿no? En la trayectoria. A medida que transcurre el tiempo, ese punto se va moviendo sobre una línea. Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿no? Un punto cualquiera, a medida que transcurre el tiempo, digamos, transcurrió un cierto intervalo de tiempo, bueno, llega a este punto de acá. ¿Está bien? Bueno, con cualquier otro punto pasaría algo parecido. Al mismo instante, mismo tiempo, otro estado del sistema, correspondería a este punto, bueno, si lo evoluciona el mismo intervalo de tiempo, bueno, llegará a este otro punto, bueno, y así con cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del teorema de Liouville? La idea es considerar un volumen en el espacio de fases a un tiempo dado, ¿está bien? Y ver cómo evolucionan todos los puntos que están contenidos dentro de ese volumen en un cierto intervalo de tiempo. ¿Está bien? Y bueno, obviamente, entonces ese conjunto de puntos ahora se va a transformar, una vez que transcurrió ese intervalo de tiempo dado, en otro volumen distinto. U, ¿no? Lo llamo U para no confundir.
U el conjunto, digamos, llamo U el conjunto de puntos, ¿no? Que consigo. Y ese conjunto de puntos se transformará en otro conjunto de puntos subprimas. ¿Está bien? Bueno, la idea del teorema de Liouville es considerar el volumen de ese conjunto de puntos. Simplemente el volumen en el sentido este, ¿no? La integral de todas las variables sobre el conjunto. ¿Está bien? Ya sea, bueno, escrita en forma explícita, así o en términos de las variables simplécticas, ¿no? De los z. Los NQ y los NP o los dos NP. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vemos, por ejemplo, cómo evoluciona este volumen o este conjunto de puntos y correspondiente volumen en un intervalo diferencial, en un dt. En principio uno lo puede ver para cualquier tiempo. Bueno, veamos cómo se transforma este u en un dt. ¿Está bien? En el cual, bueno, cada elemento de esta prima evolucionó de esta manera, ¿no? Esta se transformó en eta más eta punto de t. ¿Está bien? Acá lo pienso como el vector. Bueno, y obviamente el vector este eta punto sabemos que es j de h de eta, ¿no? Las formas simplécticas, las ecuaciones de Hamilton. Entonces, puedo escribir en general esta forma. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto me relaciona, ¿qué es lo que me relaciona esto? Me relaciona, si quieren, las variables nuevas, ¿cierto? El conjunto de todos los puntos en U', con el conjunto de todos los puntos en U. ¿Está bien? Acá, bueno, acá cada punto, en realidad cada punto acá de U es todo este vector, ¿no? Todo este vector completo en ese instante me determina un solo punto. Entonces, esto me dice cómo evoluciona cada punto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero puede ser un punto genérico cualquiera dentro de U. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo será el volumen en el nuevo conjunto de puntos evolucionados en dt? Bueno, obviamente, por definición es esto, ¿no? La integral de todas las variables sobre el conjunto. Pero de nuevo, como cada variable, cada punto de U' lo puedo escribir en términos de puntos en U, ¿está bien? Esta es la relación, ¿no? Que me relaciona los puntos en U' con los puntos en U. Entonces, esta es una transformación, ¿no? Si yo tengo el jacobiano de esta transformación, puedo escribir el volumen, que sería la integral esta, en términos de la integral sobre las variables viejas, solo que acá aparece el jacobiano, ¿no? Simplemente haciendo la transformación de coordenadas. De la eta' a la z, esta integral sabemos que nos da esto, ¿no? Con este jacobiano, ¿no? Que el jacobiano, bueno, por supuesto, es el determinante, ¿no? El módulo, el determinante de la matriz. Lo que habíamos llamado la matriz M sería. La derivada de todos los z respecto a todos los z nuevos respecto a todos los z viejos. ¿Está bien? Bueno, pero por supuesto, lo que decíamos recién, ¿no? Esto de acá es la matriz M. ¿Está bien? Y entonces, el jacobiano no es otra cosa que el módulo del determinante de la matriz M, ¿no? ¿Está bien? El que me hizo la transformación de uno al otro. Bueno, pero digamos, la matriz ZM es la que corresponde a la evolución de este sistema, ¿no? Fíjense que lo que habíamos visto antes, la evolución del sistema es una transformación canónica, ¿no? ¿Ok? Así que la transformación esta es una transformación canónica. Entonces, bueno, la matriz ZM tiene que cumplir la condición esta de ser canónica. Que JM transpuesta tiene que ser J. ¿Está bien? Eso estoy seguro, porque es una evolución del tiempo del sistema y sé que esa transformación, eso lo podemos hacer como una transformación canónica. Entonces, bueno, fíjense que me dice eso. ¿Cómo es el determinante de M? Bueno, si tomo el determinante, ¿no?, de este producto, saben que el determinante de un producto matriz es igual al producto de los determinantes. Así que de este lado tengo que el determinante de todo esto, bueno, es el producto de todos los determinantes. Por supuesto, el determinante de M transpuesta es igual al determinante de M, ¿no? Transponer la matriz no cambia el determinante.
Y acá, bueno, tengo el determinante, de este lado el determinante de j, ¿no? Bueno, entonces fíjense, acá aparece el determinante de m al cuadrado por determinante de j igual al determinante de j. O sea que el determinante de m al cuadrado tiene que ser 1. O sea, bueno, el determinante de m es más o menos 1, pero su módulo, que es el que importa para el jacobiano, es 1. Entonces fíjense, instantáneamente tengo una medida muy simple que el volumen del conjunto de puntos evolucionado es igual al volumen del conjunto de puntos iniciales. Esto vale siempre, ¿no? Bueno, vale en esta transformación infinitesimal, pero vale en general. Fíjense que, si bien acá lo calculé de forma infinitesimal, yo podría haber hecho la evolución en un tiempo finito también. ¿Está bien? Eso hubiera sido simplemente la evolución en el tiempo de las variables, y obviamente las variables en el tiempo evolucionado también son canónicas, ¿no? Las mismas. Las variables evolucionadas son también canónicas, obviamente satisfacen la ecuación de Hamilton. Entonces, es obvio que la transformación evolución del punto este al punto este es canónica, ¿no? Por más que esto no sea infinitesimal. Y acá lo único que usamos es digamos que el determinante de m cumple esta condición, ¿no? Usamos que simplemente que la transformación es canónica, para ver que el determinante de m tiene que ser de módulo 1. ¿no? Así que esto se cumple siempre, aunque no sea infinitesimal. ¿vale? Entonces, bueno, ese es el teorema de Liouville. Eso es lo que me dice, simplemente que si tengo un conjunto de puntos en un instante dado, el espacio de fase, su volumen se conserva a medida que evoluciona. Si sigo los mismos puntos, ese conjunto de puntos va a mantener volumen. Fíjense que en principio la forma no se va a mantener, ¿no? Este conjunto se va a deformar. Uno dibuja el volumen en un instante y después, tiempos posteriores, esto puede que alargarse, deformarse, ¿no? Complicarse, pero siempre va a mantener el mismo volumen. Fíjense que eso es importante, ¿no? Porque me está poniendo limitaciones sobre digamos, la zona donde van a terminar las trayectorias, o donde van a estar las trayectorias a medida que transcurre el tiempo. ¿Está bien? Dentro del espacio de fases. Entonces, bueno, eso tiene importancia, por ejemplo, en física estadística, ¿no? Cuando está calculando probabilidades, ¿no? Sobre un conjunto posible de estados del sistema y cosas así. El hecho de que mantenga el volumen, el espacio de fases, me da, digamos, limitaciones fuertes a eso. Bueno. Listo, por hoy. Esto sería más o menos todo lo que quería comentar. ¿Alguna duda? Díganme así. Yo creo que tenía una duda cuando hiciste el caso infinitesimal, Sí, como que empezás con, o sea, hiciste solo una transformación, pero ¿cómo definiste la m del principio? la de la infinitesimal, Sí, la definí así, ¿no? Digamos, con el formalismo simpléptico, por ejemplo. Bueno, la definí así, ¿no? De entrada la definí así. Dije que difiere muy poco, la función generatriz que la genera, esa transformación infinitesimal canónica, difiere muy poquito infinitesimalmente de la identidad, que está dada por esta función generatriz. ¿Está bien? eso es como un... Eso fue lo básico, si querés. Y después, bueno, siendo que esto es infinitesimal, bueno, de acá, usando las propiedades que tienen las variables en términos de la función generatriz, escribís esto, y de acá despejás que yo Q' las nuevas en función de las viejas. Que bueno, de nuevo, como esto es infinitesimal, si bien acá aparecen las nuevas también, como esto es infinitesimal, podés reemplazar las nuevas por las viejas. Entonces ahora sí tenés una forma explícita de la transformación. Y esta sería la forma explícita de la transformación canónica infinitesimal.
con cualquier función infinitesimal de las variables viejas, ¿no? Culpe. Claro, y perdón, porque esa M0, digamos, sería como la M de no hacer nada, No, de bueno, algún sí, modo. pero está dada por esta, ¿no? Explícitamente está dada por esta suma de productos de variables Q viejas y Q Claro, nuevas. y, pero las Fíjate, P nuevas no serían como las P viejas si no hizo nada la transformación. no, bueno, pero espera, esto es a orden cero, ¿no? Fíjate, esto, si las P difieren infinitesimalmente de las viejas, estas serían las P viejas más algo infinitesimal. Ese algo infinitesimal es lo que está dado por esto. ¿Está bien? O sea, Ah, ok, yo quiero claro, decir, yo le tengo que considerar todavía que es lo que eso es lo que me define la nueva P. Que ahora ya no es la identidad, ¿no? Esta es la parte, si querés, de la transformación que me da la identidad. ¿Está bien? ah, claro, claro, Fíjate, como que la esto puede ser, transformación esto puede ser cualquier igual, cosa, esto puede diferir mucho de la P vieja, no importa. Mucho o nada, digamos, no importa. Esto te da siempre la transformación de identidad. Esta sola contribución, el M0. Ahora, si yo le sumo algo infinitesimal, voy a obtener algo que difiere de eso, infinitesimalmente. Después, cuando lo calculo, bueno, el P' va a diferir infinitesimalmente de P. Bueno, pero no importa acá. En esta de acá no importa si difiere mucho o poco. Esto me difiere, me define sí o sí la identidad, ¿no? Esta derivada, simplemente. Cualquier cosa sean las P. Difieren o no mucho de... Bueno, acá, bueno, lo que me dice esto es que no difieren nada, ¿no? Si tuviera solo M0 no diferirían nada. ¿Está bien? La aparición de esto hace que estas difieran orden 1. Pero, guarda, no confunda el símbolo P' con lo que va a terminar siendo P' después. Esto es genérico. Después cuando hago la transformación propiamente me da que el P' es igual al P, si solo tuviera el M0. ¿Está bien? Pero como función de las variables, M0 es esta función, que involucra estas dos. claro, claro, es como una expresión funcional, por así decirlo, ¿no? Exacto, es una expresión funcional, sí, sí. Que Ok. después, cuando lo aplicas como función generatriz, te da la transformación de identidad. Ah, ok, ok, genial. Me confundí eso como que había dos transformaciones, tipo la M0 y la M, pero no, es como que descompones la única transformación M en Claro, dos partes, por es así dos decirlo. partes, claro. Una que tiene, funcionalmente tiene ¿cómo se llama? Contribución. Depende de la variable de esta manera. Y después otra que es genérica. Ok, genial, genial. Muchas Ah, gracias. no, por uno. Ahí está. Entonces está